buenas noches para todas y para todos. Muchísimas gracias por estar presente en este día tan importante para esta ciudad, para la provincia, para la sociedad. Hoy vamos a realizar el primer panel de debate Mujeres en la Agenda Política. En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad Nacional de Entre Ríos por prestar las instalaciones y por la ayuda que siempre nos brindan en cada actividad del colectivo Ni Una Menos de Concepción del Uruguay. También agradecer muchísimo a AGMER, a Río Uruguay Seguros y al canal de TV UNER, porque los que no han podido venir hasta aquí lo pueden mirar, lo pueden disfrutar a través de la página, porque se está transmitiendo en vivo este panel debate que va a comenzar en un ratito nada más. Queremos agradecer también a los medios locales, provinciales y nacionales por darle cobertura a este panel debate. Y para el colectivo Ni Una Menos, cuando empezamos a pensar en esta jornada, teníamos en cuenta algunos aspectos que queríamos mencionar. Pasadas las primarias, comenzamos a analizar y a reflexionar cuál era la agenda política que incluía ejes de género donde nuestras luchas, donde nuestras demandas pudieran estar visibilizadas. Entendemos que desde hace unos años a esta parte, a partir de las movilizaciones que se dieron a nivel nacional, a partir de la consigna de Ni Una Menos, el movimiento de mujeres y el feminismo se constituyó en un actor político de relevancia a nivel nacional, regional y continental. En este sentido, creíamos que era un desafío y una tarea de esta etapa llevar adelante una jornada como la que tenemos hoy para que las mujeres nos pensemos en la agenda política, pensemos cuáles son los desafíos en términos partidarios en nuestra participación en las instituciones políticas, pero también que pensemos cuáles, digamos, cómo empezamos a prefigurar esa sociedad del mañana. Así que, bueno, este es el desafío que hemos asumido hoy. Bueno, vamos a contar un poco de qué se va a tratar en sí este panel debate. Las candidatas, cada una de ellas, a quien agradecemos muchísimo la predisposición, sabemos que están de campaña y sabemos que prestarse a venir aquí y hablar y estar con nosotros y compartir con todos ustedes que han venido hasta aquí, también les significa dejar un poquito al costado de la campaña y quizás otras actividades que vienen teniendo. Las candidatas, cada una de ellas va a tener 3 minutos para desarrollar en cada uno de los ejes que hemos definido, que hemos realizado con las compañeras del colectivo Ni Una Menos. Los ejes son mujeres y trabajo, violencia de género, salud sexual y reproductiva, educación sexual integral. Al finalizar los 4 ejes, cada una de ellas va a tener 3 minutos más para agregar alguna cosa que le haya quedado fuera de estos 3 minutos. Así que bueno, luego al finalizar esto, las personas que están presentes pueden realizar alguna pregunta y van a poder tener contacto directamente con cada una de las candidatas. Queremos mencionar además que una compañera del colectivo Ni Una Menos va a estar durante el debate con hoja en mano y lapicera, que es la compañera que está sentada acá levantando la mano. Todos aquellas que quieran hacer alguna pregunta para el momento del cierre, la llaman, ella se va a acercar, va a anotar las preguntas en una hoja y nosotras las vamos a leer al final, más que nada para no generar, digamos, debates, sino que sean intervenciones, más bien consultas, ¿sí? O inquietudes que tengan. En ese sentido, vamos a leer las preguntas hacia el final. Bien, bueno, vamos a presentarlas a cada una de ellas. Nadia Burgos, que es de la Nueva Izquierda, ella nació en Villaguay, tiene 29 años y está finalizando la licenciatura en Psicología en UADER. Es primera en la lista del Movimiento Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda como candidata a diputada nacional. También se encuentra presente hoy Carolina Galear, ella es candidata a diputada nacional por el Frente Justicialista Somos Entre Ríos, tiene 36 años y nació en General Campos, estudió abogacía y
y una beca en Francia para hacerse cargo de la Casa de Entre Ríos. Es actual diputada nacional por el Frente para la Victoria y actualmente es candidata para la renovación de la banca por Somos Entre Ríos. Bueno, y estamos también con Verónica Magni, de Encuentro Social. Ella es profesora de filosofía, de psicología y de pedagogía. Ella fue concejal en el periodo del 2011 al 2015 por el Partido Socialista de Concepción del Uruguay. Es secretaria general del Partido Socialista en nuestra ciudad, es integrante de la Mesa Nacional del partido y actual candidata a diputada nacional por Encuentro Social en segundo lugar. Dicho un poco de biografía, seguramente muchos ya las conocerán, de nuestras candidatas, agradecerles nuevamente por estar. Había una tercera candidata, existe en realidad una tercera candidata, una cuarta, candidata, pero por cuestiones de agenda no pudo estar presente. Lamentamos porque consideramos que que estén presentes todas las fuerzas políticas es una contribución a la democracia y me parece que este panel y este debate va a ser histórico y nos hubiese mucho gustado que esté también la candidata. Así que bueno, comenzamos. Damos comienzo entonces al panel debate. Vamos a comenzar con el eje Mujeres y Trabajo y va a comenzar este eje Verónica Magni. Bueno, buenas noches a Ni Una Menos, a UNER, a ACMER, a todos y principalmente a todas y cada una de ustedes que se hizo presente hoy aquí para compartir este momento. Y a mí me gustaría comenzar preguntándonos, soy profesora de filosofía y eso hacemos, nos preguntamos sobre aquellas cuestiones que nos interpelan en el intento de abordarlas y conocerlas. Y así que pensé en una pregunta inicial y muy básica que seguramente ustedes en algunos debates actuales y de coyuntura han escuchado, como lo es: ¿por qué un movimiento que brega por la igualdad se llama feminismo? Seguramente han escuchado algún tipo de cuestionamientos del tono de ¿no debería de llamarse igualismo? O el denominarlo feminismo, ¿no lo convertiría en la contracara del machismo? No, se llama feminismo porque entiende esta causa que, como todos los derechos que deben ser conquistados, porque no se regalan, tienen que tener un protagonismo activo de las mujeres. Así que es por eso, entre otras cosas, que celebraba la presencia de todas ustedes y de todas las candidatas aquí presentes, que estamos dando esta instancia de debate entendiendo que somos protagonistas. En lo que hace a la mujer y al mundo laboral, son varias y diversas las problemáticas que tenemos las mujeres que afrontar. Estadísticamente, una mujer que trabaja 8 horas cumple de las tareas no remuneradas aún más que un varón desocupado. Y esto es producto de que parte de esas tareas no remuneradas, que forman parte de los quehaceres domésticos como el cuidado de los niños, de las niñas, de ancianos y enfermos, en su mayoría, en un 76%, lo desempeñamos las mujeres. Por eso necesitamos que el Estado, a quien aportamos con nuestros impuestos, tome una parte de esos cuidados y esto influiría en que las mujeres podamos acceder a un mayor protagonismo en la vida pública, política, a capacitarnos o inclusive a tener momentos de ocio. En el Uruguay existe una ley de cuidados que a mí me interesa expresarme con el compromiso de promoverla en Argentina para la ciudadanía, una ley de cuidados que bregue por combatir esta desigualdad. Muchísimas gracias, Verónica. Continuamos ahora con Carolina Galear. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carolina Galear. Actualmente soy diputada nacional del Frente para la Victoria en el Congreso Nacional por la provincia de Entre Ríos y soy hace 2 años presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, celebrar este encuentro, este debate. No dudé un segundo en venir porque me parece muy importante que en el medio de la campaña debatamos el tema de género, ya que hemos logrado, y ahí quiero resaltar el trabajo del colectivo Ni Una Menos, pasar de la lucha y de la acción a instalar el tema de la problemática y la desigualdad de género y de las mujeres en la agenda política. Me parece que eso se ha logrado. Creo que ahora lo que tenemos que bregar y seguir luchando es para que los decisores políticos realmente tengan la decisión política de incluir en los presupuestos los recursos necesarios para llevar adelante las políticas contra la violencia de género que tanto nos preocupan a este colectivo y otras tantas políticas. Que tengan la decisión política de ceder, porque los espacios políticos están dominados en su mayoría por hombres, ceder el espacio para que las mujeres podamos acceder a los cargos públicos en paridad, que este es un proyecto que nosotros hemos trabajado mucho en la Cámara de Diputados, ha tenido media sanción del Senado y hemos logrado dictamen en diputados y esperamos que pronto sea ley la paridad, porque entendemos que en una sociedad donde somos 50 y 50, el Congreso Nacional también debe estar integrado en igualdad, porque la mirada de las mujeres tiene que verse cristalizada en cada proyecto de ley y en cada debate legislativo. Nosotros bregamos por la igualdad de mujeres y hombres, pero también entendemos que somos diferentes y que nuestra mirada es diferente y esa mirada tiene que estar impresa en cada debate legislativo y en cada ley que se aprueba representando a nuestro género. En cuanto al mercado laboral, quiero decirles que soy firmante del proyecto de ley de cuidados, como decía la candidata preopinante, que se presentó, que lo elaboramos junto con la CTA y fue presentado. ¿Por qué una ley de cuidados es necesaria? Porque las mujeres primero no accedemos a los puestos de trabajo en igualdad de condiciones. No nos quieren porque como nosotros procreamos, entonces no quieren que tomemos licencias. Eso por un lado. Por otro lado, nos pagan el 20% menos que a los hombres. Y en tercer lugar, las mujeres tenemos que ocuparnos de las tareas del hogar y muchas veces de los cuidados. Y eso hace que no estemos en igualdad de condiciones con los hombres. Por eso la ley de cuidados es para democratizar el tema de los cuidados dentro del hogar, para que las mujeres estemos en igualdad, para acceder a cargos públicos y también para el ejercicio de la política. Ustedes piensen que para una mujer dedicarse a la política lo difícil que es cuando las reuniones políticas son siempre a la noche. Ejercer y dedicarse a la política implica una tarea que hace que uno tenga que abandonar muchas veces el tema del hogar. Por eso es tan importante la ley de cuidados para acceder en igualdad de condiciones, no solo en el mercado laboral, sino también en los cargos públicos. Gracias, Carolina. Continúa Nadia Burgos. Buenas noches. Las mujeres, las trabas y las trans no participamos de igual modo en el ámbito ni económico ni laboral que los varones. Y esto se debe a, como han explicado las candidatas que anteriormente hablaron, a que se nos confiere a nosotras un trabajo doméstico y reproductivo y a los hombres un trabajo que es productivo por fuera del hogar. Esto es así históricamente. Si bien hemos podido avanzar en poder destrabar esta situación, los rasgos fundamentales siguen existiendo. Partimos de analizar esta desigualdad porque es fundamental para poder comprender la doble opresión que sufrimos las mujeres. Somos explotadas, como todos los trabajadores, por la clase capitalista que tiene los medios de producción, pero también somos oprimidas simplemente por la condición de ser mujeres. Los hijos, la maternidad o la posibilidad de serlo son un obstáculo a la hora de conseguir un trabajo formal. Son un obstáculo porque generalmente los patrones, cuando nos tienen que pagar las licencias o cuando nos tienen que contratar, no lo hacen en los trabajos mejores remunerados, sino que lo hacen en trabajos informales, con menor carga horaria, con menor remuneración. Las mujeres sufrimos una brecha laboral que está ubicada en el trabajo formal en el 24% en nuestro país y que en el informal llega al 35%, que tiene a Paraná y a Concordia como dos de las ciudades en donde esta brecha se ve con mayor fuerza. En Paraná, en promedio de salarial para los varones, la diferencia del promedio salarial entre varones y mujeres llega a un 22% y en Concordia se arrima al 29%. Esta brecha, como decíamos recién, responde a que las mujeres somos contratadas para trabajos más precarizados, más flexibilizados, con mayormente de jornada reducida. Se debe además a que dedicamos mayor tiempo a un trabajo que es invisibilizado y no remunerado, que es el trabajo doméstico y de cuidado. La diferencia en Entre Ríos de las horas que las mujeres
en promedio trabajamos en nuestras casas por el cuidado y el trabajo doméstico es 97% mayor que las horas promedios que los varones ocupan a este cuidado. Este trabajo que es invisibilizado y no remunerado, y estos datos que son tan fríos, me permiten a mí demostrar que esto es así también porque hay un Estado y hay unos empresarios que lo avalan. Porque cuando tienen que contratar, contratan a varones para los trabajos mejores remunerados. Y esto es así y tenemos que denunciarlo porque esto aumenta la brecha de desigualdad entre las mujeres, las trabas, las trans y los varones. Creemos y proponemos además que el trabajo doméstico debe ser remunerado, que además tiene, que esto, bueno, permitiría la participación política y sindical, que debe haber guarderías y jardines gratuitos en los lugares de trabajo, que debe haber una ley que se aumente por ley a 1 mes la licencia de paternidad, porque se tiene que redistribuir también el trabajo doméstico, que la igualdad de género también va con la ausencia de la discriminación de género, entonces necesitamos el cupo laboral trans de manera inmediata y trabajo remunerado para todas aquellas que recibimos planes sociales. Muchísimas gracias. Así escuchábamos el primer eje de este panel debate, mujeres y trabajo. Ahora vendrá el segundo eje. Continuamos con violencia de género y en esta oportunidad va a comenzar hablando Nadia Burgos. No puedo dejar de empezar este eje repudiando la violencia policial y estatal que sufrió Mariana Gómez y Rocío Girat simplemente por darse un beso en el subte en Buenos Aires. Este hecho, como el de Iggy, el de María Obando, el de Belén, el de Micaela, dejan al descubierto el juego del Estado, de las instituciones de gobierno, de la justicia, del aparato represivo y que aumentan y profundizan la violencia de género a diario. En nuestro país, cada 18 horas una mujer es víctima de violencia, de feminicidio. Para pensar y poder llevar adelante políticas públicas que desarmen esta violencia que es sistémica, debemos denunciar el entramado que hay entre el capitalismo y el patriarcado. Si las mujeres sufrimos violencia de género es porque es una violencia sistémica y relacional. Y nosotras, en la calle, en la lucha, hemos logrado que se deje de hablar de crimen pasional, que se empiecen a nombrar las cosas como son. Las muertes de las mujeres por el simple hecho de ser mujer se llama feminicidio. Y nosotras, con nuestra lucha, hemos podido lograr que esto se hable de esta manera. Sin embargo, los roles de género que profundizan esta violencia se siguen reproduciendo tanto en la familia como en la escuela, en las instituciones, en los medios masivos de comunicación, en el trabajo. Por eso necesitamos políticas públicas y integrales. Y todo esto comienza con la necesidad de garantizar una educación pública y laica. Necesitamos la inmediata separación de la Iglesia y el Estado. No podemos seguir permitiendo que un culto imponga su visión estigmatizadora de la mujer y de la disidencia sexual en las currículas de nuestras escuelas. Necesitamos que se aplique la ESI de manera urgente, con perspectiva de género y en todos los niveles educativos. Los medios masivos y publicitarios deben frenar de manera inmediata la reproducción continua de contenido sexista y debe haber un adecuado tratamiento comunicacional con perspectiva de género. Necesitamos urgentemente una ley de emergencia en violencia de género, que esta ley contemple políticas públicas de información, que contemple un refugio cada 10.000 habitantes, como dice la ONU, que tenga subsidio habitacional, económico y también asistencia legal, jurídica, médica y psicológica gratuita para todas las víctimas de violencia de género. Necesitamos de manera inmediata que esta ley tenga un presupuesto real y que ese presupuesto sea garantizado y además tenga un control de las organizaciones de las mujeres y de las comunidades LGBTIQ, porque si no, son los mismos que nos niegan nuestros derechos los que quieren después controlar ese presupuesto y las políticas no llegan. Necesitamos que ese presupuesto salga, por ejemplo, de la eliminación inmediata de los subsidios a la Iglesia Católica. Reciben 32.000 millones anuales, un culto que se interfiere en nuestras vidas y nosotros siempre nos dicen que no hay plata. Bueno, acá le damos una opción concreta. Quítenle los subsidios a la Iglesia, a la educación privada y dénnosla para combatir la violencia de género. Necesitamos que el Estado y sus instituciones, que juegan un rol central en la proliferación de la violencia de género, lleven adelante políticas públicas, pero también una inmediata reforma de la justicia, que también es machista. Muchísimas gracias. Es el turno ahora de la diputada Carolina Galear. Bueno, otra vez segunda. Con respecto a la violencia, no puedo dejar de empezar este tema hablando de Micaela, que es de acá de Concepción del Uruguay,
y nosotros hemos trabajado en el Congreso fuertemente varios proyectos de ley. Cuando ocurren casos de violencia de género, rápidamente se comienza a pedir más penas y empieza la demagogia punitiva. Nosotros creemos que el tema de la violencia de género es un tema que hay que abordarlo integralmente, y hay que es un tema estructural, ¿no? Vivimos en una sociedad machista, en un sistema capitalista, donde los jueces, la justicia tiene fallos con mirada machista, y los distintos poderes del Estado también muchas veces tienen una mirada machista. Entonces no se puede analizar la violencia de género desde el caso aislado y un caso particular. Se tiene que analizar como un todo sistémico de una sociedad que viene hace muchos años naturalizando, incluso las mujeres muchas veces naturalizamos las conductas machistas, porque nos han instalado el tema del estereotipo de que nacés mujer y sos de determinado género y te tiene que gustar jugar a las muñecas, nacés varón y te tiene que gustar jugar con los autitos, y distintos estereotipos que han hecho que nos han formateado, y nos cuesta muchas veces comprender y asimilar la violencia de género, la conducta machista que muchas veces reproducimos. Por eso es muy importante, y yo creo que más que pedir más penas, lo que tenemos que hacer es ser conscientes que vivimos en una sociedad machista, y para eso tenemos que combatirlo con más educación y formación, e incorporar a la currícula en las escuelas el tema de la perspectiva de género. Nosotros trabajamos fuertemente en el Congreso con un paquete de leyes que le llamamos las leyes Micaela, cuyo proyecto de ley central es trabajar en la obligatoriedad para todos los poderes del Estado en que se capaciten en perspectiva de género, desde las fuerzas de seguridad, pasando por los funcionarios del Poder Judicial y todos los poderes del Estado y funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es la única manera de que aquel funcionario sea consciente de lo que ocurre detrás del hecho en sí, de la violencia, cuando la mujer llega a la policía a hacer la denuncia. Si el día que fueron a hacer la denuncia por el caso del violador de Micaela, ese policía hubiese entendido el entramado que había atrás de la violencia y hubiese tenido perspectiva de género, probablemente ese día hubiesen tomado la denuncia y el violador lo hubiesen detenido ese mismo día porque estaba con prisión condicional. Por eso es tan importante la capacitación obligatoria en todos los poderes del Estado para comprender el trasfondo de todo esto. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la violencia de género, yo lo decía en el primer eje, necesitamos que el Poder Ejecutivo Nacional asigne los recursos necesarios. Este año el presupuesto tiene para el Consejo Nacional de las Mujeres ha venido al Congreso con 2 millones de pesos menos que el año pasado. Imagínense ustedes qué política contra la violencia de género se puede llevar adelante con ese presupuesto. Muchas gracias. Gracias. Continúa Verónica Magni. Bueno, como una descripción en nuestra región de la violencia de género, podríamos decir que el Estado nos viene estimulando desde hace años, de los gobiernos que vienen alternándose en el poder, nos viene estimulando a que realicemos una denuncia cuando sufrimos una violencia doméstica, una violencia de género, pero luego nos desampara, luego no nos acompaña, no nos asiste ni psicológica ni jurídicamente. Y esto es un acto que contrapone a la realidad en hechos concretos de lo que se teoriza y sin embargo en la práctica no se evidencia. Nosotras desde la lista 50, el encuentro social en el que enmarco mi candidatura junto a la candidata Daniela Vera, hemos presentado aquel proyecto de ley de declaración de emergencia por violencia de género que creemos necesario se trate en la Cámara de Diputados de la provincia para empujar y estimular a que los mismos a nivel nacional también se empujen como una demanda de cada uno de los distritos. Entre Ríos es uno de los que padece mayormente la violencia de género como uno de los índices mayoritarios a nivel nacional. Y concretamente hemos presentado este proyecto que está actualmente en tratamiento hace pocas semanas atrás, comenzando con nuestro compromiso con la causa. Y
¿Y cómo repercutiría en el ámbito concreto de nuestra realidad? Con mayor presupuesto, concretamente para un refugio hogar a donde poder resguardarnos las mujeres cuando tenemos que salir corriendo de nuestras casas y del mismo modo impulsar promotoras que se capaciten. Propusimos 1000 para Entre Ríos que se capaciten en la formación jurídica, educativa, del ámbito que fuera necesario en la salud pública, etcétera. Concretamente nosotros también desde la banca que he representado hemos presentado en un compromiso también con esta causa desde hace años y aprobado por unanimidad para Concepción del Uruguay que se tome la denuncia en una oficina en el hospital público acompañando una iniciativa de un colectivo feminista uruguayense, que se tome la denuncia de la mujer antes de que se retire cuando ha sido víctima de violencia de género. También está aprobado por unanimidad, presentado por nuestra banca, el refugio hogar para Concepción del Uruguay y al día de hoy incumplido por falta de voluntad política del PJ gobernante. Bueno, muchas gracias. Le había quedado un poco más de tiempo a Verónica. No sé si querés agregar algo más. ¿No? Bueno. Les recordamos a todas y a todos, dado que estamos acercándonos a la mitad de la charla debate, que pueden llamar a nuestra compañera que está acá levantando la mano para hacer alguna pregunta, para trasladarle alguna inquietud. Recuerden que la idea es hacerlo durante esta jornada. Y al mismo tiempo les solicitamos a las candidatas que traten, entendemos que es difícil, pero que traten de ajustarse al tiempo que tienen por respeto entre las exposiciones de ustedes propias. Vamos a pasar entonces al próximo eje. Bueno, el próximo eje es salud sexual y reproductiva. Va a arrancar Carolina Galear. Bueno, antes de meterme en el tema, quiero aclarar que existe una ley respecto al tema de violencia de género, una ley que se sancionó el año pasado de patrocinio jurídico obligatorio para casos de violencia de género que no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional. Hubiese sido muy importante que asistiera la candidata a diputada de Cambiemos justamente para aclarar todo este tipo de cuestiones como la no firma del bloque oficialista, los proyectos que hemos presentado en la Cámara de Diputados del paquete de leyes Micaela, como la falta de reglamentación de la ley, que es tan importante para el acompañamiento y el patrocinio jurídico de todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia. En cuanto a la ley, nosotros tenemos una ley muy buena de salud sexual y reproductiva en nuestro país, que establece que todas las personas, todas las mujeres tenemos derecho a tener toda la información y un trato igualitario por el sistema de salud, acceder a la anticoncepción, acceder a toda la información para tomar decisiones respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestra vida sexual. La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable es un gran avance en nuestro país, también habla de las consejerías tan importantes para aquellas mujeres que deseen, en el caso de tener un embarazo no deseado, tener el asesoramiento correspondiente. Y ha sido una ley de vanguardia que yo creo que está vinculada a la Ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Así que la legislación está. Sí ha habido muchas provincias que no han cumplido con la adhesión, porque como ustedes saben, tanto los temas de salud como los temas de educación requieren una adhesión por parte de las provincias. Nuestra provincia ha adherido a ambas y se está trabajando fuertemente. Lo que hoy ocurre es que desde el Gobierno Nacional se ha desarticulado el programa de salud sexual y reproductiva en 3 grandes áreas y hoy no están abasteciendo a los centros de salud ni a los hospitales de la anticoncepción que establece la norma. Hablando de salud sexual, también quiero decirles que como presidenta de la Comisión de Salud hemos impulsado, soy firmante del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y hemos impulsado el debate por este tema en mi comisión. Lamentablemente no soy cabecera del proyecto, el proyecto tiene cabecera la Comisión de Legislación General, pero así y todo, como militante de este tema, entendiendo que el tema del aborto es un tema de salud pública, que si bien está atravesado muchas veces por cuestiones éticas, religiosas o morales, no deben
quitar de lado que nosotros somos funcionarios públicos y tenemos que ejercer nuestros cargos y nuestras funciones en miras del bienestar de toda la sociedad. Y las mujeres tienen derecho a la asistencia adecuada cuando ocurre un embarazo no deseado, es un derecho y es el derecho a la dignidad. Y en el caso de que ocurra que el Estado se ausenta, está incumpliendo con el protocolo de la CEDAW, está llevando adelante una discriminación que tiene que ver con incumplir con el protocolo contra todo tipo de discriminación contra la mujer. Por eso estoy convencida que tenemos que avanzar con el aborto seguro, legal y gratuito, porque es un derecho de las mujeres y el Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna mujer muera por abortos clandestinos. Muchísimas gracias. Queremos reiterar que este panel de debate se está transmitiendo en vivo por FM 91.3 Radio UNER. Además de agradecer muchísimo a todos los medios de comunicación que lo están cubriendo, los medios digitales también, los diarios de nuestra ciudad que están siendo presentes, se están haciendo presentes aquí en esta noche. Continuamos entonces. Continuamos con el eje salud sexual y reproductiva, en esta ocasión Nadia Burgos. Para poder dar una respuesta legislativa que no sea letra muerta, tenemos que primero ponernos a pensar desde dónde hablamos de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Y en primer medida nosotras tenemos que denunciar el colapso que hay hoy en el sistema público en nuestro país, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Los hospitales y los centros de salud se nos caen a pedazos. Esta es la situación que estamos sufriendo. Y esta situación es producto de una política de vaciamiento y de privatización de la salud que viene de gobierno tras gobierno hace años, no es algo que empezó hace poco. Sin embargo, el gobierno de Macri intenta dar un nuevo salto en este sentido con una cínicamente denominada política de cobertura universal de salud. Nosotras tenemos que denunciar esto y sostenemos que la salud es un derecho y no es un negocio. Hablar de salud sexual y reproductiva para poder comprender que vivimos bajo un sistema social capitalista y patriarcal que ejerce una opresión especial y particular sobre las mujeres y la disidencia sexual, nosotras tenemos que decir que la violencia no es ajena a nuestra salud en este sentido. Se ejerce sobre nuestros cuerpos y particularmente sobre nuestra sexualidad y sobre todo a raíz de nuestra capacidad gestante. Para romper esta desigualdad es necesario comprender que la salud sexual y reproductiva es un derecho que tenemos todos y todas para ejercer libremente nuestra sexualidad, de tener seguridad sexual reproductiva y no reproductiva, y esto es ejercer la autonomía de decidir si queremos casarnos o no, si queremos tener hijos, cuántos, en qué momento, qué tipo de familia queremos conformar, ejercer una sexualidad libre, sin coerción y sin violencia, y para esto necesitamos estar informados, necesitamos tener garantías que el sistema de salud nos brinde, no solo la información, sino la atención adecuada, los anticonceptivos adecuados. En este camino debemos decir que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia. Es una cuestión de derecho socioreproductivo, de justicia social y de salud pública. En nuestro país, los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna. Las mujeres pobres y jóvenes somos las que más lo sufrimos. Por eso, entre otras cosas, necesitamos aborto legal, seguro y gratuito en el hospital, para que no se muera una mujer más. Estos derechos humanos fundamentales están lejos de ser garantizados. No hay campañas de información, no hay atención adecuada, no hay anticonceptivos ni tratamientos hormonales gratuitos que permitan vivir nuestra sexualidad y nuestra identidad separada del rol mujer-madre. Pero incluso si decidimos llevar adelante nuestros embarazos, los controles pre y post parto no son rigurosos y se ejerce violencia obstetricia institucional sobre nuestro cuerpo. Tenemos que decidir que esta realidad es también el producto de presiones concretas de la Iglesia Católica. Nosotros respetamos la libertad del culto, el derecho a cada quien de decidir qué creer y ejercer esa creencia, pero rechazamos totalmente esta injerencia en nuestra vida y en nuestros cuerpos. El Estado debe garantizar el acceso a la información y tenemos que además terminar con las desigualdades en salud y por eso debemos quitar los subsidios a la privada. Necesitamos un sistema de salud único, laico, científico y que sea también único y público, por supuesto. Muchísimas gracias. Por último, vamos a escuchar en este tercer eje de este primer debate que estamos realizando aquí en Concepción del Uruguay a Verónica Magni. Bueno, podríamos recordar como una crónica histórica la que lleva adelante hace más de 10 años la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, bajo sus 3 consignas, como se ha dicho, la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aquí deberíamos decir que
que no hay palabras ajenas para ponerse en el lugar del aborto de ninguna mujer, que es muy propio y personal. Sin embargo, si tuviera que elegir las palabras de alguien para referirme al aborto, haría mías las palabras del doctor René Favaloro, que recordarán ustedes que murió en el año 2000, esperando políticas públicas de salud integral que den respuesta a problemáticas como estas para las mujeres y sobre todo para las mujeres pobres. Él decía en 1998, se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios, hacen fortuna sacándoles las vergüenzas del vientre a las ricas. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar. Cada 3 horas nace un bebé de una mujer menor de 14 años, según datos del Ministerio de Salud de la Argentina. Algo que está considerado una violación, por lo que otra insistencia histórica y causa feminista es la de la exigencia del cumplimiento de la ley de interrupción del embarazo legal en Argentina. Sancionada en 1921 para 3 causales, cuando corre riesgo la salud de la gestante, física o psíquica entenderíamos hoy como concepto de salud, cuando fuera producto de una violación o en el caso de mujeres con alguna deficiencia mental. Por todo esto y porque según datos del mismo Ministerio de Salud se realizan medio millón de abortos clandestinos por año en Argentina, a diferencia de lo que sostuvo recientemente la expresidenta Cristina Fernández. Entiendo yo que estamos en condiciones como sociedad no solo de dar el debate, sino de poder además legalizarlo. Por ahí me toca y la expresión de compromiso es auténtica y lo podemos afortunadamente demostrar con una humilde trayectoria del compromiso con esta causa cuando hemos propuesto para las salas de Concepción del Uruguay el tratamiento de una guía que garantice el ejercicio del protocolo y el acceso de todas las mujeres uruguayenses a poder llevar adelante la ley de interrupción, un proyecto de ordenanza que nunca fue tratado por la mayoría del Consejo Deliberante, tal cual estaba conformado en la gestión anterior de mayoría justicialista. Muchísimas gracias, Verónica. Para aquellas y aquellos que llegaron durante el panel, recordamos que este panel debate las mujeres en la agenda política es la primera ocasión en la que, las mujeres pensamos la agenda de género en la provincia en términos de las campañas legislativas 2017 y agradecemos a todas y todos la presencia. Agradecemos también a la Universidad Nacional de Entre Ríos por brindarnos las instalaciones y también por el trabajo que nos ayudaron para que esté todo realizado y que estén todo en marcha en cuanto a la programación, en cuanto a la transmisión también, al AGMER que siempre nos acompaña y que siempre acompaña estas causas, al Río Uruguay Seguros, al canal de TV UNER que está transmitiendo en vivo el debate, al igual que el FM 91.3 que es la radio UNER. Recordemos que hasta el momento hemos escuchado la palabra de las 3 candidatas, hablar de 3 ejes muy importantes que tienen que ver con las mujeres y el trabajo, con la violencia de género, con la salud sexual y reproductiva. Y vamos a entrar en el último eje, pero antes recordarles que se pueden acercar a nuestra compañera, que es la que está ahí parada, y pueden acercarles las preguntas que quieran realizarles a las 3 candidatas, que ellas al finalizar este último eje van a tener 3 minutos más para cerrar alguna idea que les haya quedado por ahí fuera de este tiempo. Después de esto vamos a escuchar las preguntas que quieran realizar todo el público. Así que bueno, vamos al cuarto eje. El cuarto eje es educación sexual integral y comienza Carolina Magni. Carolina Galear. Ay, no significa que en un futuro haya un partido de mujeres. Es para que hablen juntas. Juntémonos. Bueno, educación sexual.
Como les decía, nosotros tenemos una ley muy importante, que es la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que si mal no recuerdo es del año 2006, ¿verdad? Y que costó mucho que hasta el año pasado había una provincia que no había adherido, Salta no había adherido a la Ley de Educación Sexual Integral. Así que imagínense la resistencia que hay por parte de la Iglesia a este tipo, a lo que es un derecho y lo que establece la ley, que es la formación de los docentes, propiciar la formación de los docentes para que informen a los estudiantes o en los cursos, a los jóvenes que los formen en materia de educación sexual, pero no desde limitándose al tema de la genitalidad, sino al conocimiento de sus cuerpos, para poder ejercer su sexualidad libremente y poder tomar decisiones, como decían mis compañeras antes. Yo creo que lo de la educación sexual integral está muy vinculado a lo de salud sexual y reproductiva. Y yo me quedé con el tema del aborto. A mí me preocupa mucho ese tema. Y yo creo que muchas veces los políticos decimos la sociedad no está preparada. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Saben qué? Yo soy impulsora de la ley de cannabis medicinal y cuando me metí con el tema me dijeron la sociedad no está preparada, van a decir que apoyas las drogas, que esto, que lo otro. Mire, yo creo que muchas veces la sociedad está preparada. Los que no estamos preparados somos los políticos que a veces especulamos pensando si un voto más o un voto menos. Acá hay una situación concreta y real. Y es que hay mujeres que mueren por abortos clandestinos. Y las mujeres que mueren por abortos clandestinos son las mujeres más pobres en nuestro país, son las que no acceden al sistema privado para hacerse interrumpir su embarazo. Entonces, la mujer que está decidida a abortar, a interrumpir su embarazo, lo va a hacer, esté penalizado o no. ¿Por qué tenemos que despenalizar? Porque es la manera, hoy el aborto lleva a muchas mujeres a la muerte por el temor que tienen de ir al centro de salud del hospital y a ser denunciadas y terminar yendo presas, como ocurrió con el caso de Belén. Por eso es tan importante la legalización o la interrupción voluntaria del embarazo, y yo creo que como sociedad estamos preparados. Si uno hace una encuesta y empieza a preguntar, seguro que en su núcleo o en su entorno alguien se realizó esta práctica, y la mujer que está decidida a interrumpir su embarazo lo va a hacer, esté penalizado o no esté penalizado, y el Estado lo que tiene que hacer es acompañar y garantizar las mejores condiciones. Eso por el lado del aborto. Tenemos que perder los temores y como legisladores tenemos que legislar con más amor que con temor. Muchas veces el temor no conduce a nada bueno y lo único que hace es restringir. Cuando hay una situación dada y objetiva, nosotros tenemos que, más allá de nuestras creencias religiosas y morales, tenemos que legislar para garantizar derechos. Y las mujeres tienen el derecho a tener un trato digno. Y los jóvenes en las escuelas tienen el derecho y el Estado la obligación de capacitar en lo que tiene que ver con educación sexual, porque es un derecho que tienen los niños y jóvenes en las escuelas y es una obligación que tiene el Estado. Muchas gracias. El momento ahora de escuchar, ahora sí, a Verónica Mañi. Bueno, cada 5 minutos nace un bebé de una madre menor de 20 años. Conozco esa realidad, por mi propia experiencia he sido madre a los 17 años, lo que me condicionó de alguna manera, a pesar del amor inmenso que le tengo a mi hijo como al resto de mis hijos, a hacer un doble esfuerzo a la hora de estudiar. Y eso que a mí, afortunadamente, no me tocó pertenecer al grupo al que pertenecen 7 de cada 10 mujeres, que además en una situación de pobreza, además de tal vez estudiar criando a un hijo, además lo tienen que hacer trabajando. Y sin embargo, esas son las políticas públicas que necesitamos se aborden de modo integral. Y esto es educación. Educación significa que se incorpore en cada uno de los niveles de la currícula, pero no alcanza con la expresión, no alcanza con que vayan sucediéndose los gobiernos que nacionalmente lo anuncian y que se expresen con voces como si fueran personales cuando se pertenece a un partido político que no lo evidenció en hechos concretos, como tal vez sí son políticas públicas con las que debemos comprometernos. Concretamente, a mí me toca pertenecer a un espacio
que propone políticas públicas en el gobierno de Santa Fe, donde el parto respetado es un hecho concreto, donde siempre las salas de maternidad de hospitales públicos municipales como los de Rosario tienen pisos enteros que garantizan el parto respetado, y que las políticas públicas que garantizan el acceso en igualdad de oportunidades a la salud de las mujeres son hechos concretos. Nosotros creemos que esto es necesario un compromiso de voluntad política más que de un discurso elegante. Y bueno, con eso es con lo que nos queremos comprometer. Cambios que se van dando y que nos van sucediendo con el compromiso personal hicieron que, sin ir más lejos, que el avance de lo que ha sido la incorporación de la mujer a la vida política a partir de lo que fue el voto como un derecho, hayan ido sucediéndose como políticas públicas. Y ese es el desafío, que cada una de nosotras pueda comprometerse involucrándose en las políticas públicas, pero con su compromiso personal, pero también político. Es necesario a la hora de generar cambios y de promover cambios de paradigma y promocionar realidades concretas. En términos organizativos, vamos a darles la oportunidad de poder hacer preguntas durante la exposición de la última candidata en este eje, que es Nadia Burgos. Le cedemos la palabra ahora. Pensar la implementación real de la ESI en nuestras escuelas no puede ir separado de pensar la crisis educativa actual. Partimos del apoyo a estudiantes y docentes en lucha en cada rincón del país contra la mercantilización y la privatización de nuestra educación pública, y que tiene las tomas de los colegios en capital como la expresión más reciente. Macri y los gobernadores, con el apoyo de la burocracia sindical, buscan llevar adelante una contrarreforma educativa, que es el Plan Maestro, que intenta transformar nuestras escuelas en lugares de formadores de mano de obra barata para las corporaciones. En esta línea avanza proponiendo un sistema educativo que tenga menos horas para poder discutir, pensar, desarrollar conocimiento crítico, que permitan formarnos y además desde nuestras disidencias. En nuestro país, como bien explicó Verónica, recientemente, según los datos de UNICEF, se dio a conocer que cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años tiene un bebé. Y además, el 40% de los jóvenes que ingresan a la escuela secundaria no la terminan. Estos dos datos dejan a cara descubierta la crisis educativa y social de nuestro país. Debemos convocarnos, parece de manera inmediata, un congreso pedagógico que reúna a la comunidad educativa entera para definir qué camino seguir para salir de esta crisis educativa y para luchar por un sistema educativo público, único, gratuito, laico y científico. La ESI fue sancionada en el 2006 junto con la Ley de Violencia de Género, que fueron fruto de una gran expresión y presión y movilización que las mujeres y la disidencia sexual llevamos adelante por años. Ambas leyes en vigencia existen en letra, pero aún está muy lejos que su aplicación sea real y que esa aplicación sea en políticas públicas que nos niegan tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales. Incluso en nuestras provincias se dio una cosa increíble este año. El CGE está dando capacitaciones que van en contra de esta ley, que no tienen perspectiva de género, en donde dicen, por ejemplo, que los varones también pueden sufrir violencia de género. Una cosa inaudita y de desconocimiento total de la temática, y nosotras la tenemos que denunciar, porque en las pocas escuelas en donde en nuestra provincia se da educación sexual integral es porque los docentes, los estudiantes y algunos directivos se lo ponen en el hombro y lo llevan adelante. Esos talleres que tanto la Iglesia como el poder político también de turno se niegan a que nuestros estudiantes tengan, y que es una herramienta fundamental para poder prevenir abusos en la infancia, para prevenir la violencia en el noviazgo, los embarazos no deseados, la enfermedad de transmisión sexual, la discriminación en la identidad de género, y por eso tenemos que luchar para que la ESI sea efectiva en toda nuestra provincia, en las distintas edades, digamos, educativas, y que tenga no solamente contenidos que estén determinados por el Estado, sino que los colectivos LGBT y también las mujeres podamos definir esos contenidos, porque si no, los conservadores en la Iglesia meten la mano y nosotros seguimos discutiendo que la educación sexual es solo anticonceptivos cuando tiene que ver con todo esto otro que venía mencionando. Muchísimas gracias. Los 4 ejes ya han terminado, ya lo vamos a volver a repasar. Ambas candidatas pueden tomar agua.
Las que quieran acercarle un mate le pueden acercar también. Van a tener 3 minutos cada una para hablar o para aportar algo que le haya quedado en el tintero luego de hablar de estos 4 ejes que hemos escuchado atentamente: mujeres y trabajo, violencia de género, salud sexual y reproductiva y educación sexual integral. Vamos a comenzar entonces como fue el sorteo inicial. Va a comenzar Verónica Magni con sus últimos 3 minutos. Verónica, te escuchamos. Bueno, a mí me parecería importante destacar un compromiso que expreso desde la candidatura a diputada, que tiene que ver con la paridad. Como un principio constitucional, que no es esencialista, no pretende que por el simple hecho de ser mujeres estemos militando la igualdad, ni lo concibe de esa manera, pero hay una realidad: desde que existe el cupo, la agenda de género en el Parlamento creció, es decir, que es el punto inicial del camino hacia la paridad necesaria, y como cambio cultural. Concretamente nos parece que hay varios proyectos con los que nos queremos comprometer y con los que debemos comprometernos. Entre otros, nos gustaría expresarlo en cuanto a la necesidad de quitar el IVA a aquellos productos de higiene femenina, cosa que no elegimos y no tenemos por qué pagar más para acceder a ellos, tampoco como a objetos determinados como para el género femenino, que solo por ser pintados rosados se nos cobran más caros. Esos son proyectos concretos sobre los que creemos que debemos legislar. Y a mí me gustaría decir que el compromiso con estas causas, como principalmente lo es la de la paridad, necesitan de nuestra presencia, y que no alcanza con algunas simbologías, no alcanza con algunas palabras, no alcanza con este pañuelo. Necesitamos avanzar en sororidad, necesitamos hacerlo convencidas de que en la hermandad de las mujeres podemos avanzar, y eso es la paridad, el compromiso con la paridad que hoy por hoy se está votando en la Cámara Baja de la Nación, promovida por las compañeras del bloque socialista, que va a tener, ya se ha expresado afortunadamente el acompañamiento mayoritario de todos los bloques, salvo el del Frente de la Izquierda, que no va a acompañar la paridad, va a ser ley porque ya tiene dictamen afortunadamente en las comisiones. Un logro histórico, otro logro histórico que a Argentina la pone en la región en un avance que sin duda ha venido dando a lo largo de la historia. A mí me parece que es importante que tengamos en cuenta todas estas realidades y que nos comprometamos conociendo la fortaleza que nos caracteriza e identifica a las mujeres, y que de allí, que partamos de allí como un buen punto inicial, y que este es un paso más hacia el horizonte un poquito más cerca. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a escuchar ahora a la diputada nacional Carolina Galear. Bueno, se ha avanzado mucho en estos años en materia legislativa, con la sanción de la Ley de Educación Sexual, la 2650, con la sanción de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la 26573, hemos sancionado la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y muchísimas otras leyes. Es cierto, solo con la ley no alcanza, porque es importante que haya un cambio cultural, y para que haya un cambio cultural es fundamental la educación y la concientización, y que la sociedad se haga carne de estas leyes e internalice el proceso de dominación que se da de los varones hacia las mujeres. Ahora tenemos muchas peleas y la lucha sigue. Hemos ganado una lucha muy importante, que es visibilizar la violencia de género. Visibilizar que antes no era que no existía, existía pero se le llamaba crimen pasional. Hoy se sabe que es violencia de género, y hay violencia de género en el ámbito laboral, en el ámbito institucional, en el ámbito educativo, desde los medios de comunicación que objetualizan permanentemente a la mujer. Todo eso hace que sigamos viendo en una sociedad machista. Eso es lo que hay que deconstruir para terminar con la violencia de género.
Tenemos que lograr avanzar en la ley de paridad, que hemos logrado todos los bloques políticos, hemos trabajado en este proyecto y estamos muy cerca de lograr que se convierta en ley. Y ha habido mucha resistencia, no ha sido fácil, como la ley de cupo no fue fácil, hacernos un lugar a las mujeres tampoco es fácil. Así que si todo sale bien, próximamente estaremos logrando la ley de paridad y tendremos una Cámara que esté compuesta por 50% de varones y 50% de mujeres. Y sin duda se fortalecerá la democracia. Vamos por la ley de paridad, vamos por la ley de cuidados para democratizar el cuidado en el hogar y que tengamos igualdad en el acceso a los cargos públicos y en el acceso a los puestos de trabajo. Vamos a seguir trabajando para lograr la ley que obligue a la capacitación en perspectiva de género a todas las autoridades del Estado, a los distintos poderes, fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y funcionarios del Poder Ejecutivo, nacionales, municipales y provinciales. Y vamos por la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Los países que han legalizado el aborto no ha aumentado la cantidad de abortos que se realizan, pero sí ha disminuido la cantidad de muertes. Y como Estado tenemos la obligación de cuidar a las mujeres y de atenderlas y asistirlas en ese momento tan traumático que es el embarazo no deseado. Para esto, como dijimos antes, queremos una educación sexual que se cumpla en las escuelas para no llegar a esa instancia. Pero llegada a esa instancia, el Estado tiene que garantizar las mejores condiciones de las mujeres y la igualdad en el acceso al sistema público que las cuide y que no las arroje a la muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina Galear. Y ahora, finalizando los 3 minutos de cada una para cerrar, Nadia Burgos. Bueno, quiero agradecer profundamente que me hayan invitado a este debate. Me parece que el colectivo Ni Una Menos vuelve a ser y vuelve a tener un logro impresionante, que es poner en agenda de la campaña en esta oportunidad, aquello que los políticos se niegan a hablar y una y otra vez, que es la agenda de las mujeres, la agenda de la disidencia sexual, la agenda de la lucha de quienes estamos en la calle. Me quedaron un montón de cosas para decir en los distintos ejes, me había hecho una nota y bueno, no llegué a poder desarrollar todo, pero entiendo que las preguntas me lo van a permitir. Sí quiero decir que estos espacios fortalecen enormemente nuestras luchas y también nos ayudan a sacarle la careta a quienes se sacan la foto del Ni Una Menos y después nos animan a venir a debatir y a presentar las propuestas concretas que tienen para mejorar la vida de más de la mitad de este país. También confío muchísimo porque las he encontrado en algunas luchas a las compañeras Verónica y Carolina y confío que sus palabras y que lo que ellas hoy expresaron aquí es una lucha que llevan adelante a diario, pero lamentablemente tanto Carolina como Verónica están lejos de poder llegar a la representación en el Congreso. Y quienes sí pueden ingresar, que representan a sus partidos, no responden a los mismos posicionamientos que ellas. De algunos los conocemos muy bien. De Bailo los invito a que participen adentro de la página Economía Feminista, que ha contestado las preguntas que se dan acá como eje y vean cuál es su posicionamiento. Maida Cresto lo dijo públicamente, está en contra del aborto legal, seguro y gratuito. Y Zavallo, lo conocemos muy bien todos los que están acá, votó en contra del matrimonio igualitario. Martínez Garbino, lamentablemente, también se da escozor, que es quien encabeza la lista 50, le da escozor a hablar de las temáticas de género. La verdad es que en Entre Ríos hay una oportunidad que es histórica, y esta oportunidad histórica también es para las mujeres, es para la disidencia, y viene de la mano de la izquierda entrerriana, que la verdad es que la oportunidad histórica es que por primera vez puede ser que una diputada de izquierda llegue al Congreso. Y esta diputada de izquierda, que conoce a muchísima de la gente que hoy está acá y que las conozco porque compartimos las calles, porque compartimos esta lucha, está hoy poniéndose a disposición de que estas luchas y que nuestras voces lleguen a los lugares en donde se toman las decisiones. Para que el Ni Una Menos sea posible, las mujeres tenemos que llevar nuestras luchas al Congreso. Y hoy en Entre Ríos, esa oportunidad está en la mano de la izquierda, para que la quinta diputada sea una mujer, una trabajadora y sea una como todas nosotras, compañeras. Y la verdad es que hoy venimos a traer este planteo también acá, porque estamos muy cerca de llegar al Congreso. Y la verdad es que bueno, que me parece que dejar el espacio ahora para las preguntas es lo fundamental. Pero yo no me quiero ir
sin poder expresar algo que para nosotros es fundamental desde el MST Nueva Izquierda, y es que no importa lo que pase en octubre, pase lo que pase, vamos a seguir luchando para vivir en un mundo donde seamos humanamente diferentes, socialmente iguales y totalmente libres. Bueno, en primer lugar vamos a agradecerles a cada una de las candidatas que se hicieron presentes en esta noche. Muchísimas gracias a las tres por haber estado siempre, por la predisposición de estar presentes. Así que bueno, vamos a darle ahora sí un fuerte aplauso a las tres candidatas. A Nadia Burgos por la Nueva Izquierda, a Carolina Galiar por el Frente Justicialista y a Verónica Magni por Encuentro Social. Ya pasó, ya pasó. Pasó la etapa de la emoción. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a leer las preguntas que fuimos recogiendo durante todo el panel. Y algunas de estas preguntas están dirigidas especialmente a algunas de las candidatas, así que vamos a respetar lo que el público presente decidió. Vamos a comenzar Pero para agregar también, si alguna de las candidatas quiere agregar algo a la pregunta, también lo puede hacer, ¿sí? Por ahí, por lo que decía Nadia Burgos. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Esta primera está dirigida a Carolina Galiar y dice: ¿qué acciones concretas se compromete a iniciar o continuar en cuanto a la ley de interrupción del embarazo voluntaria para que tenga un impulso más fuerte, teniendo en cuenta las declaraciones de Cristina Fernández y de la deuda de su gobierno? Bueno, contarles que nosotros nunca tuvimos un lineamiento de no tratar el tema. Yo estoy de diputada desde el año 2013, asumí en diciembre del 2013, y la presidenta tenía una posición clara respecto a este tema por una cuestión personal y una convicción personal que tienen, digo, no es un tema que tengan posición homogénea los bloques políticos. La Cámara de Diputados, les voy a ser totalmente honesta, cada bloque tiene personas que están diputados a favor y diputados en contra de este tema. Y eso es para todos los bloques, excepto creo que el socialismo tiene una posición más unánime y la izquierda, pero después el resto de los bloques todos tienen diferentes posiciones, con lo cual es difícil lograr la mayoría. Muchos diputados somos militantes de este tema y estamos convencidos, firmamos el proyecto y militamos el proyecto hace mucho tiempo, y la verdad que respecto a la posición y a lo que hizo nuestro gobierno anteriormente, quiero decirles que nunca nos dijeron no se trata el tema, o sea, el tema fue tratado en nuestro gobierno. Lo que dijo la presidenta es que se trata en el Congreso, que es el ámbito donde se tiene que legislar. No es un tema del Ejecutivo, no es que, digo, el Ejecutivo puede mandar un proyecto de ley o dejar que el Congreso debata, y en el Congreso estuvo el proyecto de interrupción voluntaria y no pudimos juntar la mayoría para que se trate. Esa es la realidad. Si hubiese estado la mayoría, lo hubiésemos tratado, pero no es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dijo no queremos que salga el aborto, de ninguna manera, eso no fue así. Es más, nosotros tuvimos una reunión que fue presidida por Patricia Bullrich, donde nosotros intentamos dictaminar, y eso fue en el año fines del 2014. Fue una reunión de comisión donde se trató el tema en la comisión cabecera. Esa es la realidad. Luego, cuando yo asumo la presidencia de la Comisión de Salud, convocamos a reunión para debatir el tema con la clara voluntad de poder dictaminar, pero ustedes saben que no se puede dictaminar un proyecto si no convoca la cabecera y no hay una reunión plenaria. Me hubiese encantado a mí, Carolina Galiar, como presidenta de la Comisión de Salud, entiendo que es un tema de salud pública, la interrupción voluntaria del embarazo, que sea mi comisión la cabecera. Ahora, los giros de la Cámara no son casuales, son arbitrarios y tienen que ver con la posición del gobierno respecto al tema. Claramente, el gobierno de Cambiemos no está de acuerdo con el tema, por eso le da giro a la Comisión de Legislación General, que está presidida por el diputado Lipovetsky, quien manifiesta estar a favor, pero no se expresa la voluntad política. La voluntad política sería, si hay libertad para tratar el tema, sería que Lipovetsky convoque al plenario y lo debatamos. Yo cuando convoqué a la Comisión de Salud a principios de este año, a fines del año pasado, fue la última reunión del año pasado, convocamos a todos los diputados y expositores
que propusieron que estaban a favor y en contra. El debate hay que darlo y sin miedo, sin tapujos. Hay que discutir y debatir y poner sobre la mesa cuál es la realidad. Y los que están en contra, tratar de persuadirlos y convencerlos de esta situación que se da respecto al aborto y la necesidad de avanzar, porque claramente nosotros como Estado estamos violando no solamente el protocolo de la CEDAW, sino también otras convenciones internacionales, como es la Convención para la Eliminación de todo maltrato o vejación o tortura hacia la mujer. Así que es un tema pendiente, es una deuda pendiente, pero no es un tema de un partido político, es un tema de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de las conformaciones de las cámaras. Esa es la realidad. El proyecto, cuando yo ingresé como diputada, lo firmamos 70 diputados. Ahora somos 40 firmas, así que imagínense. Eso también da la pauta de las dificultades que hay en avanzar en este tema. Si es por mí, por Carolina, yo, si fuera cabecera, es más, yo como comisión que tiene un giro, puedo seguir convocando y debatiéndolo. El tema es que eso también es desgastante para la campaña nacional por la legalización del aborto, porque es como un chiste, o sea, yo convoco, Victoria Donda, que encabeza el proyecto, me dice, Caro, convoquemos. Yo no puedo convocar a la plenaria, o sea, yo ya convoqué una informativa. Ahora, para las militantes, para las compañeras que vienen luchando en este tema, es también una burla seguir llamando a reuniones informativas donde no vamos a poder dictaminar y no vamos a poder decidir nada. La voluntad y el compromiso mío está, como presidenta de la comisión, ya convoqué y puedo hacer 20 reuniones más, no lo hago por respeto a las compañeras. Y creo que claramente hay que avanzar en un pedido de sesión especial y ver quiénes se sientan a las bancas y quiénes no se sientan. Eso tiene un riesgo que es perder la votación y claramente la composición de la Cámara hoy no ayuda. Creo que hay que tener otra estrategia de cara a la comunidad, hay que salir un poco de las organizaciones y hacer esto más masivo, más mediático, trabajarlo en las redes sociales y dar un debate sin tapujos y sin miedo, porque muchas veces de la política hay temor de que te tachen de algo, por ahí en sociedades más conservadoras uno tiene miedo a hablar del tema. Cuando uno habla con fundamentos y a uno le asiste la razón, siempre es posible convencer al otro. Y yo creo que si a la sociedad explicamos este tema, digo, las mujeres se siguen muriendo, entonces lo que podemos evitar con la interrupción voluntaria del embarazo es que no se mueran más mujeres y las más pobres. Entonces, me parece que es un tema que tenemos que ocuparnos. Y los países donde se legalizó no aumentó la cantidad de abortos, pero sí bajaron la cantidad de muertes. Así que tenemos evidencia, tenemos al país vecino de Uruguay que lo legalizó y no sucedió nada. Entonces, me parece que tenemos que pensar más en el bienestar general que en nuestras creencias individuales o posicionamientos religiosos individuales, porque esa es la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos. Uno no asume la función pública diciendo tengo tal o cual creencia, ¿no? Porque si no habría que decirlo en el programa de gobierno del partido o cuando uno asume para que el que lo va a votar a uno sepa cuáles son los condicionamientos que tiene. Muchísimas gracias. Tengo una... Sí, vamos a pedir un poquito de silencio y respeto a las compañeras que están hablando. Verónica quiere agregar algo con respecto a esta pregunta. Sí, principalmente destacar que si bien valoro y tomo para aclararlo y también desarrollarlo un poquito más, porque tal vez no fue expresado y no querría que quede confuso, el Partido Socialista tiene un posicionamiento claro con respecto a todas las políticas de género y no solo el Partido Socialista en cuanto a todas las que yo he expresado, sino el bloque progresista al que pertenecemos y la lista 50, el encuentro social al que pertenezco. No solo el primer candidato que encabeza nuestra lista, que es Emilio Martínez Garbino, en mi nombre en el segundo lugar, en el tercero en el caso de Marcelo Haddad, en el cuarto en el caso de Daniela Vera, todos y cada uno nos hemos expresado en total sintonía con la defensa de, entre otras, el proyecto de ley sobre el que entendíamos que si debía ser tratado lo hemos presentado y lo hemos impulsado como candidatos, ni siquiera tenemos representación parlamentaria en nuestros espacios personales, sino que creemos en que los espacios políticos sí deben posicionarse y no son personales, sino que debemos bregar por los compromisos políticos como partidos y como espacios. En el socialismo, el feminismo es identitario desde Alicia Moro de Justo, que
en los comienzos de siglo, hace más de 100 años, venía bregando, entre otras cosas, concretamente por lo que fue el voto femenino, que luego, absolutamente invisibilizada, pero que luego toman otras actoras políticas, como el caso de Eva Duarte, y se sanciona, y así que bienvenido sea. Si bien quiero destacar que son necesarios los posicionamientos y las voluntades y las expresiones políticas, también no deja de ser valorable que al menos desde un posicionamiento personal alguna candidata se exprese con su compromiso desde una identidad personal, y entendiendo que es un ámbito para expresar esa posibilidad de comprometernos con causas y crecer desde allí, pero que la voluntad política marca la diferencia. Muy cortito, puede ser. Nos parece que la campaña viene realizando un trabajo que es desde hace más de 10 años, que este tema está instaurado en toda la sociedad, que así lo demostró las jornadas de lucha del 28 y el 29 pasado, con la movilización multitudinaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que Carolina lo acaba de expresar. La pregunta era sobre el gobierno anterior y ella lo dijo en su propio discurso recién: no hubo una voluntad política de que este tema se trate. Y la realidad es que esa es la situación que hoy tenemos. No hay voluntad política de quienes están en los lugares que se toman las decisiones de trabajar este proyecto, y las mujeres se sigan muriendo. Entonces nosotras tenemos que seguir exigiendo, y lo vamos a seguir haciendo en las calles, y lo vamos a seguir haciendo en todos los lugares en donde esté, que este proyecto se trate y se apruebe. Porque la verdad es que si ustedes tienen dudas de qué piensa la sociedad, hagamos una consulta popular, porque estoy segura que nosotras la ganamos. La ganamos porque de esto se ha debatido profundamente, y porque las que mueren siguen siendo las mujeres pobres en nuestro país, y entonces tenemos que dar una respuesta. El Estado tiene que dar una respuesta de manera inmediata, y nosotras la vamos a seguir exigiendo. Muchas gracias. Estamos considerando que, por respeto a una gran cantidad de preguntas que tenemos, y que la mayoría de ellas, si no me equivoco, están dirigidas a cada una de las candidatas, que no debatan entre ustedes en cada una de esas preguntas, porque si no se nos va a extender mucho el tiempo en leer todas. Atendiendo esta nueva regla que estamos poniendo ahora, pasamos entonces a leer alguna de las preguntas. A Verónica Magni. La persona que hizo la pregunta afirma que no hay proyecto de asistencia a las víctimas en Concepción del Uruguay. ¿Cuál sería la propuesta para Verónica Magni? Creo no entender la pregunta. ¿Que no hay un proyecto de asistencia? No, la persona dice que no existe un proyecto de asistencia a las víctimas en Concepción del Uruguay. ¿Cuál sería la propuesta tuya? Existen muchas posibilidades de hacer una asistencia en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos o en La Nación, de cualquiera de los ámbitos que necesite un acompañamiento, como por ejemplo podría llegar a ser el jurídico, en cuanto a necesita el Estado hacer un patrocinio legal. Entonces, tal cual se ha avanzado, por ejemplo, en el patrocinio de víctimas de otro tipo de flagelos o dificultades, como sería las víctimas de accidentes, podría avanzarse en el patrocinio legal y jurídico de las víctimas de violencia de género, entre otras. El asesoramiento de un equipo interdisciplinario está propuesto concretamente en nuestro proyecto que hemos presentado para la provincia y que somos firmantes en La Nación. Un equipo interdisciplinario que aborde la asistencia desde lo psicológico, en cuanto a salud, en cuanto a lo económico. Eso está propuesto en nuestro proyecto, que además impulsa 1000 promotoras para Entre Ríos, además de estos equipos interdisciplinarios en los gabinetes, en los refugios que en Entre Ríos actualmente nos sobran los dedos de una mano para contarlos, y esos refugios que existen en Entre Ríos no cuentan con presupuesto. Los pocos que funcionan y que logran mantenerse lo hacen con una cooperadora que compra hasta el material de limpieza. Muchas gracias. Continuamos con una pregunta para Nadia Burgos. ¿Cuáles son las acciones concretas que impulsarías para el sistema educativo respecto de la Ley de Educación Sexual Integral?
Bueno, gracias porque me quedó muy cortita la respuesta cuando pude desarrollar. Primero tiene que ser un proyecto que sea para todos los niveles educativos. En segunda instancia tiene que haber una capacitación continua a los docentes. Los contenidos tienen que estar estipulados porque hay algo que en la ley de educación sexual integral que está en vigencia, que es muy positiva, tiene una falencia, que es que los contenidos no quedan claros, que se dice que los contenidos tienen que ser transversales, que se habla de talleres. Nosotros creemos que a nivel estatal, conjuntamente con las organizaciones de mujeres, de derechos humanos y de los colectivos LGBTIQ+, deben pensarse esos contenidos y desarrollarse, instaurarse desde ese lugar, desde un posicionamiento educativo, público y laico, para que no haya después en las distintas escuelas injerencia de los directivos o injerencia de los supervisores o de los asesores pedagógicos, que muchas veces tienen buenas intenciones pero no están capacitados, y en otros casos, por ejemplo, en las escuelas de gestión privada que son confesionales, no hay ni buenas intenciones ni capacitación y lamentablemente de estos temas no se habla. Entonces necesitamos que el contenido sea explícito por parte del Estado, pero que tenga un control social de las organizaciones que venimos luchando para que esto se dé en las escuelas. Esto es fundamental y sobre todo lo primordial es que se den en todos los niveles educativos, porque esto hay que hablar y hay que hablar profundamente. Muchísimas gracias, Nadia Burgos. Pregunta para Carolina Galear. ¿Qué opina sobre la separación de la Iglesia del Estado, ya que ello significa un obstáculo para la ESI y la ley de IBE? Bueno, sí, por supuesto. Yo la verdad que soy católica, pero bueno, estoy a favor del aborto, ¿no? Y creo la separación de la Iglesia y del Estado. La Iglesia no tiene por qué intervenir en las políticas públicas de ningún modo, o sea, porque la Iglesia católica, digo, aparte nuestro país es confesional, quiere decir que la Iglesia, o sea, el Estado no tiene la obligación de sostener a un culto determinado, y me parece que en ese sentido tiene que quedar claro que por un lado está la Iglesia y por otro lado está el Estado, y no hay que mezclar las políticas. No tengo mucho más para decir. Y uno tiene sus creencias, sus valores, pero me parece que después tiene que primar la mirada general, digo, porque si uno va a gobernar o va a legislar, legisla para la mayoría, gobierna para la mayoría, y en las mayorías hay personas que vienen de distinta formación religiosa. Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy respetuosos y respetar la diversidad, no solo sexual, sino también religiosa, y en ese sentido no puede el Estado tiene que estar separado completamente de cualquier tipo de religión o mandato de la Iglesia, ¿no?, para definir sus políticas públicas. Muchísimas gracias. Queremos mencionar que una persona del público hizo una pregunta sobre medio ambiente y papeleras, y nosotras la vamos a desconocer, ya que no aborda la temática que nos reúne hoy, y sinceramente queremos darle prioridad a la agenda de género, así que le pedimos disculpas, pero no vamos a trasladar esa pregunta a las candidatas. Y hay una pregunta que fue en términos muy parecidos para todas, así que la vamos a poner en consideración de quien quiera comenzar a contestarle. Les pedimos que sean sintéticas, ya que van a expresarse las tres. ¿Qué opina sobre la construcción de un refugio para mujeres víctimas de violencia de género en Concepción del Uruguay? Verónica Mañi. Bueno, comienzo diciendo que me tocó impulsarlo, el proyecto que establece la sanción de una ordenanza que determine un refugio hogar para víctimas de violencia de género y sus niños y sus niñas en Concepción del Uruguay. Es un proyecto que he presentado desde la banca que he ocupado, que luego ha sido tomado por la concejala Marclay en la actual gestión, y que fue aprobado por unanimidad, como les decía, del mismo modo que fue aprobado por unanimidad la toma de denuncia antes de retirarse del hospital público, del mismo modo que fue aprobado por unanimidad la adhesión a la campaña
por el juego y el juguete no sexista y no violento, del mismo modo que fue aprobado por unanimidad que en el reverso del impuesto municipal haya tips y consejos claros y concretos sobre cómo cuidarse a la hora de que no existe un acompañamiento del Estado y no hay un refugio, entonces cómo recurrir, a quién, a qué teléfonos, del mismo modo que fue aprobado que el 144 sea en verdad gratuito y no como declaración solamente, porque si nosotros llamamos desde un teléfono celular sin crédito no es gratis. Sí es gratis llamar a la prefectura, sí es gratis llamar a otro tipo de emergencias, pero para la mujer no es gratis llamar por violencia de género si no tengo crédito en el celular. Por citar algunos, afortunadamente muchas de los proyectos de ordenanza que he impulsado, de los 120 que he presentado, más de un tercio han tenido relación con género, entre otras de las temáticas, y por ejemplo el expendio de preservativos en la puerta de los boliches bailables, todos con perspectiva de género. Pero vuelvo a decir, la sanción queda en letra muerta si no vamos ganando y conquistando esos derechos todos y todas juntas. A mí me parece importante que hoy nos llevemos eso como tarea y vuelvo a insistir en una convicción. Yo creo que la tarea es la de militar la paridad en cada uno de los cuerpos colegiados, en cada una de nuestras acciones. Eso cambiará la cultura, la paridad. No votemos listas en sindicatos ni en ningún tipo de cuerpos representativos que no respeten la paridad. No nos sentemos a escuchar a expositores en ninguna sociedad que nos cuenten sin que en esa mesa al menos esté la mitad al menos la mitad sean mujeres. Esa militancia es una tarea que nos podemos llevar de hoy para adelante y cambiará el futuro sin duda y cambiará el paradigma y la cultura, porque la paridad es igualdad, la militancia de la paridad va a ser el cambio. Todas las ordenanzas que fueron aprobadas, que yo impulsé y presenté, quedaron en letra muerta sin la voluntad política y sin que lo vayamos avanzando y conquistando todos, y la paridad me parece que es el camino. Invito a que lo militemos en conjunto. Muchísimas gracias. Nadia Burgos. Bueno, voy a partir de un desconocimiento. No sé cuántos habitantes efectivos hay en Concepción del Uruguay. Me parece que un refugio nos quedaríamos chicos porque la ONU dice que es un refugio cada 10.000 personas. Pero también voy a devolver una pregunta porque a nosotras, desde Juntas y a la Izquierda, desde la multisectorial feminista de Entre Ríos, desde el MST Nueva Izquierda también y desde las organizaciones que vamos juntas caminando en la calle, nos gustaría también plantear que tenemos que empezar a discutir subsidios habitacionales y económicos para las mujeres, no un refugio. No un lugar en donde tengamos que volver a escondernos, que se vuelva a vulnerar nuestra posibilidad de volver a estar en libertad, de poder transitar. Nosotras tenemos que romper todos los tipos de violencia que se ejercen sobre una mujer y una niña o niño o adolescentes violentados. Y por eso el Estado tiene que dar políticas integrales. Entonces, el refugio es necesario porque una mujer cada 18 horas es víctima de violencia de género. Pero también avancemos en discutir el subsidio económico y habitacional para romper la violencia económica y para que las mujeres volvamos a tener las riendas de nuestras vidas, mientras tratamos de superar esa situación de violencia que lamentablemente se acarrea para toda la vida. Muchísimas gracias, Nadia Burgos. Momento ahora de la diputada Carolina Galear. Sí, necesitamos que los funcionarios se capaciten en perspectiva de género, necesitamos que exista el refugio, pero no podemos pensar que el refugio es la solución al tema. Porque como decíamos, resolver la violencia es un tema estructural, porque es estructural que vivimos en una sociedad machista. Con lo cual, con esto no quiero decir que esperando resolver lo estructural no tengamos que hacer refugio. El refugio hay que hacerlo, pero no vamos a resolver la violencia de género con los refugios. Sí tiene que estar para que esa mujer que denuncia la violencia y hay que sacarla en ese momento de su hogar pueda ir ahí. Lo que sucede con los refugios también es que implica sacar a la mujer de su contexto y no tiene la libertad para elegir la vida que quiere llevar. Muchas veces ir al refugio es por un tiempo determinado, pero no puede vivir por tiempo indeterminado en el refugio. Entonces, para resolver eso necesitamos el subsidio para las víctimas de violencia de género, y ese es otro de los proyectos que nosotros hemos planteado en el paquete de leyes Micaela, para que la mujer tenga la libertad
y pueda trasladarse, pueda alquilar un departamento, pueda moverse de ciudad o pueda tener la libertad de acción. Quiero recalcar que el tema de la construcción de los refugios fue una política del gobierno anterior, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se construyeron muchos refugios a lo largo y lo ancho del país a través de desarrollo social, que es de donde dependía el Consejo Nacional de la Mujer. Lamentablemente el actual gobierno ha dejado en manos de las provincias y todos sabemos que el presupuesto que tienen las provincias para obra pública y para este tipo de desarrollos o mantenimiento de los refugios no alcanza y que es el gobierno nacional el que tiene que tener la política rectora en esta materia. Y quiero decirles que me olvidé algo que yo creo que también es otro de los objetivos que nos tenemos que poner por delante el movimiento de mujeres, y es exigirle al gobierno nacional que haya un Ministerio de la Mujer, un Ministerio de la Mujer que aborde las políticas de manera integral, que tenga presupuesto. La creación del ministerio es la voluntad política de ocuparse realmente del tema, porque lo que vemos es que el gobierno de Mauricio Macri se ponen mucho el cartel de Ni Una Menos, pero a la hora de definir los recursos para aumentarle el presupuesto al Consejo Nacional de la Mujer, lo que hacen es bajar el presupuesto en 2 millones. Cuando vemos lo que sucede en el programa de salud sexual y procreación responsable, que lo desarticulan y no reparten anticonceptivos ni preservativos a las provincias, vemos que nada les importa los temas de género. Entonces estamos ante un gobierno que dice importarle, pero que lo que importa son los hechos, y los hechos se ven en el presupuesto cuando se asignan las partidas y los recursos, y también vemos la falta de decisión política cuando vemos los giros que se le da a lo de aborto. Digo esto porque quiero que quede claro que la ausencia de la candidata a diputada por ese bloque político no es casualidad, sino que tiene que ver con que no se pueden hacer cargo de una verdadera política de género. Muchas gracias. La última pregunta refería a las leyes Micaela, y como te expresaste ahora en tu exposición, vamos a entender que ya está contestada. Y era la última pregunta del público para las candidatas. Agradecemos a todas y todos la presencia, sobre todo a las candidatas por acercarse a la jornada organizada por el colectivo Ni Una Menos, que para nosotras significa un hito para el feminismo y para las demandas que venimos sosteniendo en las calles en cada día de nuestra lucha, y que las candidatas puedan llevar esas luchas al Congreso y hacerse eco de lo que para las mujeres resulta significativo hoy. Muy bien, agradecer nuevamente a la Universidad Nacional de Entre Ríos por las instalaciones, a ACMER, a Río Uruguay Seguros, al canal de TV UNER, que bueno, ha estado transmitiendo, y también a la radio de UNER. Y un fuerte aplauso, no solo para las tres... Esperen. Ya termino. No solo para las 3 candidatas, que ahora les vamos a aplaudir, sino para todos los que estamos aquí presentes y todos los que están del otro lado viéndonos o escuchando, porque esto realmente es un aporte a la democracia. Así que un fuerte aplauso para todos ustedes. Vamos a pedirle a las 3 candidatas que se ubiquen allí adelante. Y ahora sí, muchísimas gracias Verónica Mañi, muchísimas gracias de verdad. Carolina Galear, muchísimas gracias. Y Nadia Burgos, de verdad muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido y por acompañar otra actividad del colectivo Ni Una Menos. Hasta la próxima. Chao.